amigos, bienvenidos a Mind of, tu comunidad de psicólogos católicos. Yo soy Blanca Gutiérrez y juntos agradecemos a Dios el favor de la vida. Tenemos el gusto de presentar a nuestra querida amiga, hermana en Cristo, Natasha Shane. Bienvenida, ¿cómo estás, Natasha? Blanca, querida, muchas gracias. Yo feliz, también muy bendecida, gracias a Dios, y feliz de poder compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo y sobre todo, mi querida Natasha, muchas gracias por abrirnos tu corazón, porque yo siempre digo que los testimonios de vida son una lucecita de esperanza para todos nosotros. Tenemos ese gran gusto y alegría de escuchar el día de hoy, pues este maravilloso testimonio de vida, donde pues nos vas a ir narrando cómo has sido en toda esta a lo largo de tus etapas de vida, cómo es que Dios se ha manifestado, cómo es que a lo mejor en algún momento no has querido saber de Él. Creo que en más de alguna ocasión a todos nos puede suceder, pero me gustaría, mi querida Natasha, que nos empezaras a compartir cómo fue tu infancia, qué fue lo que tú recuerdas, cómo es que tú la viviste y si ya desde a tan temprana edad Dios iba manifestando en tu vida. Bueno, primero que todo decirles que a veces pensamos y creemos, y cuando empecé a dar testimonio, Blanca, siempre pensé, pero yo qué voy a contar si en mi vida no han pasado grandes cosas, no fui sanada milagrosamente de alguna enfermedad, o no fui rescatada de algún hueco y hoyo profundo, como uno pensaría. A mí me preguntan a veces, pero tú, ¿por qué eres tan católica? ¿Qué te pasó? ¿Te pasó algo grave? Y yo digo, siempre esperamos o creemos que buscamos y tenemos que buscar a Dios porque llegamos a momentos muy en nuestra vida y no necesariamente. Todos tenemos historias de vida distintas y mi historia diría que hasta el momento de hoy ha sido bastante simple, con dolores, con alegrías, con cambios de vida inesperados, pero siempre teniendo, buscando más bien la respuesta y la verdad en nuestra iglesia y en las enseñanzas de Jesús. Entonces, volviendo a tu pregunta, te diría que tuve una infancia muy linda, muy amada. Yo siempre, desde que nací, me sentí muy amada. No recuerdo mi nacimiento, por supuesto, ni mis primeros años, pero sí sé que dentro de mi desarrollo como niña siempre sentí mucho amor y he sido una niña muy amorosa y hoy entiendo que ese amor que yo puedo dar, lo he dado porque siempre me sentí así, protegida por mi mamá, por mi papá, por mi entorno familiar más cercano. Tuve y tengo unos papás completamente entregados a su rol como padres, no perfectos, pero siempre me dieron la seguridad de que ellos estaban allí para lo que yo necesitara y siempre incentivaron y cultivaron en mí las virtudes, el deseo de ser cada vez mejor, el deseo de ser luz para quienes estaban a mi alrededor, el deseo de hacer lo correcto. Entonces, desde pequeña siempre tuve como ese deseo de hacer las cosas bien, de ser una buena hija, de ser una buena amiga, de decir siempre la verdad. Y no fue sino con su ejemplo y también con los mensajes que me daba mi mamá. Siempre ha sido una mujer de mucha fe y siempre me inculcaba que la belleza del ser humano venía del alma, venía del corazón, no era algo externo y que nuestro exterior iba a reflejar lo que había en nuestro corazón. Entonces crecí con esa verdad y siempre tuve una infancia precisamente que buscaba de niña ver lo lindo de cada persona, a pesar de que en el colegio y cuando uno es niño uno se empieza a encontrar con corazones endurecidos desde niños que a uno le sorprende y pues quieren hacerle daño, el famoso bullying que hoy escuchamos. Mi mamá, en lugar de decirme, pégale o dile esto, dile lo otro, mi mamá siempre recuerdo que me decía, si esa personita, si ese niño o niña actúa de esta manera es porque tiene algún dolor, entonces intenta comprender cuál es ese dolor y dale tú cariño, dale amor, o sea, no te iguales a esa persona. Entonces crecí como con esa mentalidad y muy sumergida en mi mundo. Yo nunca le hacía daño a nadie, pero entonces esperaba que nadie me hiciera daño como a mí. Por supuesto. Mi mamá siempre me habló de Dios desde muy pequeña, mi papá es lo contrario, mi papá le ha costado un poco su tema
su vida espiritual, pero las oraciones de una mujer, de una esposa y de una madre son muy poderosas y yo sé que la oración de mi mamá a lo largo de los años ha hecho efecto en mi papá, pero la oración de mi mamá en mi vida fue muy fuerte porque me hizo tener un cimiento bastante fuerte, Blanca, sobre quién era yo, sobre que yo venía de un ser superior, de un ser supremo y que mi vida siempre iba a depender de él, así que yo tenía que vivir con esa certeza. Natasha, y ante esto que nos compartes con respecto a cómo tu mami te iba inculcando estos valores humanos y cristianos, ¿qué tanto puede entender una niña, sí, a tan corta edad, que si la agreden no debe de ella responder de la misma manera, aun cuando a lo mejor ese impulso por defenderte se pudiera hacer presente? ¿Qué tanto podrías tú haber razonado esta parte de tu mamá o consideras que era más esa confianza que tenías en tu mamá? Es decir, si mi mamá me lo dice es porque así va a ser. A lo mejor no se comprendía del todo, pero se tenía esa confianza. ¿Cuál de las dos cosas, o tal vez las dos, pudo haber surgido en tu vida? Mira que yo me hago esa pregunta porque yo estoy educando a 2 niñas. Entonces yo digo, ¿cómo hizo mi mamá conmigo para que esas enseñanzas y lo que ella me dijera diera y echara raíces y diera los frutos? ¿Cómo hago eso con mis hijas? Yo creo, Blanca, que por un lado yo veo a los niños y yo digo, aquí está la inocencia de Dios, o sea, hay que proteger y cuidar la inocencia de nuestros hijos con lo que ven, con lo que nosotros como adultos decimos y en mi hogar, en mi casa, siempre estaba presente eso. Por un lado estaba el ejemplo de mamá y de papá de hacer las cosas correctamente, de inculcarnos la disciplina, de inculcarnos el amor, de inculcarnos el respeto, la gratitud. En mi hogar siempre todo era el agradecimiento por el pan de cada día, el agradecimiento por la salud, el agradecimiento por todo. No recibir, nosotros crecimos en un hogar lleno de muchas bendiciones materiales, nunca gracias a Dios nos faltó nada y teníamos abundancia, pero nunca vimos la abundancia como algo que nos merecíamos, sino como un regalo. Entonces, cuando tú empiezas a crecer en un hogar que vive esa gratitud, de cierta manera todo lo que tus padres te dicen entra a tu corazón. Sí. Sabes que eso que ellos te están diciendo, hace poco leía y escuchaba un sacerdote que decía, uno obedece cuando uno sabe que la persona que te está diciendo esta u otra cosa es una persona que te escucha y que además tiene como ese respeto, merece ese respeto tuyo porque esa persona quiere que tú seas mejor. Entonces siempre vi en mis padres ese deseo de que yo fuera un ser humano con virtudes y con valores. Entonces creo que todo eso entraba a mi corazón, primero por eso, porque sabía que lo que mi mamá me estaba diciendo era por mi bien, y segundo porque con sus acciones la veía ser una mujer de Dios. Entonces mi mamá rezaba el rosario, mi mamá y nos llevaba a misa desde pequeñas, mi mamá siempre escuchaba a las personas, entonces la veía bastante congruente y creo que eso es un ejemplo de que la fe se enseña con las acciones más que con las palabras, aunque las palabras son muy, muy importantes, porque a veces cuando nuestros hijos vienen a casa, y a mí me ha pasado que sé que alguien le hace daño a mi hija y le dice, a mí me provoca reaccionar y decirle esa tal y cual, no. Ujú, claro. Entonces, en lugar de reaccionar sin agredir, sino que en ese lugar, en lugar de eso, como que buscamos reflexionar, buscamos entender, buscamos ponernos en lugar del otro. Vamos cambiando ese discurso que van teniendo nuestros hijos de ver a todo el mundo como un rival o un enemigo o que hay que estar a la defensiva, sino que van llenando como el mundo de misericordia. Mira, Natasha, que has comentado algo muy importante. Llevas a la reflexión. Este acontecimiento lo llevas a la reflexión y algo muy importante que nosotros debemos hacer como padres de familia, porque ayudamos a nuestros hijos a madurar, es precisamente eso, llevarlos a la reflexión, llevarlos al cuestionamiento, en donde los llevamos a que vean cuál es la consecuencia de tal o cual acto. Y creo que aquí haces una labor muy importante y bien lo mencionas, cómo es que veías este ejemplo de tu mamá que al final de cuentas iba reforzando esas palabras. Y me gustaría saber, Natasha, que nos compartas si en algún momento de tu vida le cuestionaste a Dios tu misión, porque de repente, claro que nos llegan esas crisis existenciales y nada nos da respuesta y solamente tenemos confusión, pero puede llegar un momento en el que dices,
ya no tengo que buscar en el mundo la respuesta. Y si en algún momento le cuestionaste, bueno, ¿qué quieres de mí o hacia dónde me llevas? Pues te digo que en medio de esta entrevista, ese es mi cuestionamiento a Dios. ¿Dónde me quieres? ¿Qué quieres de mí? Yo he tenido como toda mi vida muy claro lo que he querido, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Yo nunca dudé de que lo que quería estudiar, o si dudé era como ver qué paso tomaba, pero siempre tuve claro que lo mío era la comunicación, que yo quería comunicar, que quería informar, era lo que me movía. Eso en mi campo profesional. En mi campo personal, tener un esposo, tener una familia, ser madre. Entonces todo esto yo siempre se lo presenté al Señor y le dije, estos son mis sueños, y vuelvo aquí. Cuando yo tenía que escoger mi profesión, cuando tenía que tomar esa decisión, mi mamá siempre me decía, si Dios puso eso en tu corazón, Él se encargará de abrirte las puertas necesarias para que todos esos pasos se vayan dando. Mientras que por el otro lado, mi papá, que le cuesta un poco más el tema del abandono y de la fe, me decía, pero es que si tú vas a estudiar periodismo va a ser muy difícil que tú entres a un medio de comunicación, yo no tengo contactos en los medios de comunicación, yo te puedo ayudar en otras áreas, entonces mejor vete por este lado. Y por el otro lado, mi mamá me decía, no, confía en el Señor, que si Él puso este llamado en tu corazón, Él se encargará. Y tengo que dar testimonio de que siempre ha sido así. Está la disciplina de cada individuo, del empeño que le pongamos a las cosas, pero también está ese abandono de esperar que Él te dé lo que Él quiere para ti. Y yo tan solo tenía que pedirle, Señor, quiero esto, Señor, ábreme las puertas. Y las cosas siempre se me fueron dando de formas extraordinarias, o sea, cosas que parecían imposibles humanamente. Él siempre intervino y puso todo en mi camino. Pero yo diría que desde hace un año empezó a mí un descontento, como una inquietud con respecto a lo que yo estaba haciendo. Yo presentaba, durante 7 años presenté un programa de entretenimiento, una cadena muy conocida, que fue un trabajo maravilloso, un trabajo que trajo estabilidad económica, también crecimiento profesional, me permitió conocerme en muchos aspectos, desarrollarme en mi profesión, pero desde hace un año yo empecé precisamente a hacerme esa pregunta, Señor, ¿por qué estoy inconforme? ¿Qué me está inquietando? Y yo empecé a entender que Dios me estaba inquietando, Dios me estaba empezando a cuestionar, y me preguntaba que si eso era lo que Él quería para mí, ni siquiera era si lo que era lo que yo quería. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero vamos a misa, le escuchamos la palabra, y hay veces que la palabra nos llega como una espada que atraviesa el alma y nos cuestiona. Y Sí, yo siempre había escuchado la palabra de los frutos, pero me entraba por aquí y me salía por acá. O sea, era como que sí, los frutos, y qué frutos estás dando, y la semilla que la sembraron en el camino. Y hubo una misa un domingo, recuerdo que esa palabra resonaba y resonaba en mi alma, y me empecé a cuestionar qué frutos estoy dando a nivel profesional, qué estoy haciendo con los talentos, Señor, que tú me has dado. Y empecé a darme cuenta que ya había perdido sentido para mí. O sea, que yo no tenía un propósito a los ojos de Dios. Y si me preguntas, todavía no sé hacia dónde me lleva puntualmente, pero este año fue como el lanzarme al agua, lanzarme a abrir un canal en YouTube, llevar mi mensaje, llevar esa palabra, mi historia. De repente empezaron a llamarme precisamente para dar mi testimonio, y yo decía, bueno, Señor, ¿yo qué voy a contar? Pero ahí fue entendiendo que el Señor a veces nos pide ese abandono, esa confianza, ese dejarnos llevar por Él, aunque nosotros pongamos resistencia muchas veces, pero Él empieza como a inquietarnos, a cuestionarnos para que nosotros hagamos ese tipo de preguntas. Y hoy en día, mientras hablo contigo, te digo que esa es mi pregunta constante, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué no me respondes? Tú normalmente me respondías inmediatamente, y hoy te siento tan silencioso. Y no es que esté en silencio, sino que Él está obrando a su tiempo, a su manera, claro. y me está cultivando muchas virtudes, como la paciencia. Yo creo que me está enseñando a ser muy paciente, y a confiar en Él muchísimo. Y sabemos que es un momento de preparación cuando no escuchamos esas respuestas. Y mira que me llama mucho la atención, Natasha, cómo es que a lo largo pues de tu vida, dice, siempre me respondía rápido. Entonces, ¿qué ha acontecido en tu vida, Natasha, después de de tu niñez, digamos ya a partir de la adolescencia? ¿Qué ha acontecido en tu vida
donde Dios te ha respondido de esa manera tan rápida? Uy, muchísimas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. Diría que volviendo a la etapa de mi adolescencia, la adolescencia en todo individuo, yo creo que es una etapa exigente, donde empiezas a hacerte muchos cuestionamientos, donde empiezas a ver la vida de otra manera. Y yo vuelvo y les digo a los adolescentes que me puedan estar mirando, cultiven esa amistad cercana con Dios, tengan a Dios como su mejor amigo, como su socio, como su confidente, como su psicólogo, porque en todo ese autodescubrimiento que empieza en la adolescencia, cuando empiezas a ver la vida de otra manera, cuando te das cuenta que la vida es sacrificio, que la vida te exige, que vienen dolores, en mi adolescencia podría decir que dos dolores muy puntuales en mi vida, muy fuertes, que sacudieron como mi realidad del mundo. Y yo hoy me pregunto cómo yo no, con esos dolores o con esas situaciones, como en plena adolescencia, que es la etapa de la rebeldía, donde uno cuestiona y puede desviarse del camino, ¿por qué no me desvié? O sea, ¿por qué me mantuve firme en quien soy, en los caminos de Dios? Y era precisamente porque supe siempre que estaba anclada a Él y nunca vi las cosas como un castigo, sino que en el fondo de mi alma el Señor me permitía ver que Él en todo eso estaba conmigo. O sea, mi sufrimiento lo vivía Él conmigo. Él no era ausente, sino que era activo, era un Dios real, que sufría conmigo cada uno de esos dolores y que después Él los iba a consolar de la manera como Él quería. Entonces, después de eso, como que creciendo como con todo ese proceso de esa certeza, un ejemplo puntual de una oración respondida por Dios fue la forma como encontré a mi esposo, como conocí a mi esposo. Mi mamá siempre me inculcó que Dios había creado un hombre para mí y que yo tenía que pedirle al Señor por ese hombre que Dios había creado para mí, que no lo escogiera basado en lo que yo creía, sino en que dejara que Dios actuara en mi vida. Viviera, sí. Entonces, yo recuerdo que desde los 18, 19 años rezaba por él, había una oración muy linda de San Rafael Arcángel que uno le pide por ese compañero de vida, que yo rezaba con completa inocencia, pero sin imaginarme nada. Pero a los 21 años, recuerdo que le dije a mi mamá, mamá, voy a hacer la novena que tú siempre me has dicho, pidiéndole a San Rafael Arcángel por ese compañero de vida. Entonces mi mamá me dice, ¿cuándo vas a empezar? Y yo le digo, bueno, yo voy a empezar tal día. Me dice, bueno, yo empiezo contigo. Ya vivíamos en ciudades distintas, yo estaba en la universidad, mi mamá estaba en su ciudad, y nos pusimos de acuerdo y yo empecé a hacer mi novena acompañada por mi mamá desde la distancia. Sí. Y el día que yo terminé esa novena blanca, que fue un viernes, ese día el Señor me permitió conocer a mi esposo. Nos Ay, ¿cómo conocimos. crees? Sí, 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 fue impresionante, fue impresionante. En un restaurante nos tropezamos, nos pegamos, yo entrando y él estaba de pie en el restaurante y así fue nuestra historia. O sea, fue impresionante cómo nuestras miradas se cruzaron y cómo hubo una certeza de que éramos el uno para el otro y ese día nos conocimos ¿Sentiste, y hoy, Natasha? 18 años después, tenemos un hogar muy lindo. Sí, ¿sentiste que era él cuando hubo ese choque? Así, Sí, así de sí. rápido fue la respuesta del Señor. Fue impresionante, yo no podía creerlo, son cosas que a veces tú dices, bueno, ¿será que yo me estoy creando, inventando esta historia? No, yo entraba al restaurante después de ir a varios restaurantes, pero todos estaban llenísimos, y cuando yo entro a ese restaurante, él está de espalda, saludando una mesa, que él estaba ya sentado en una mesa, pero vio a unos amigos y se levantó a saludarlos, y justo cuando yo estoy entrando, él se voltea a regresar a su lugar y cuando él voltea, pues no me ve y me golpea durísimo en el hombro. Pero yo en ese momento no lo veo. O sea, tú sabes cuando tú medio miras a una persona, pero no lo observas. Sí, Entonces claro. yo sentí que esa persona me toca y me dice, ay, qué pena. Y yo le digo como tranquilo. Pero cuando yo me voy a sentar en la mesa que nos habían dado en el restaurante, él se está sentando justo enfrente de mí, en la mesa que está enfrente, mirándome a mí y yo mirándolo a él. Entonces fue toda la noche, nos mirábamos, Ay, y yo lo miraba y yo decía, me parecía hasta familiar, me parecía conocido. Yo me decía, ¿será ¿cómo? que yo lo he visto a él en algún lado? Y él por su lado después me cuenta que él cuando me vio, él sintió en su corazón esa verdad de que yo era la mujer que él había estado esperando toda su vida. Entonces él se va del restaurante, él termina de comer, se va, y cuando yo termino de comer, la mesera me trae un postre, lo pone en la mesa y me dice, el joven que estaba enfrente de usted le mandó este postre y además le dejó su tarjeta de Ay, presentación. Dios.
Y allí comienza esa historia. Entonces, sí, siempre, en muchas ocasiones muy puntuales, el Señor siempre respondió mis oraciones. Mira cómo entonces el poder de la oración se ha hecho presente en tu vida. Digo, no hay duda que así de inmediato el Señor te responde. ¿Cuál ha sido, mi querida Natasha? Bueno, ¿cuánto tiempo tienen de casados ustedes? Este año cumplimos 13, ahora en diciembre cumplimos 13 años de casados y 18 años en total, porque nos conocimos jovencitos. Y tenemos 18 años de estar juntos, 13 años de estar casados por la iglesia. Sí. Y ahorita, después de que ustedes se casan, se han presentado algunos desafíos en donde tal vez llegaste a dudar si este era lo que Dios quería para ti, si esta era tu vocación, o seguías constante en esa oración buscando respuestas ante las pruebas que tenías en la vida, tú junto con tu esposo. Sí, aquí hay que dejar claro que estar cerca de Dios, Blanca, no es garantía de que no va a tener ningún obstáculo ni ningún problema, Claro. porque son esas pruebas, son esos problemas, esas dificultades los que nos van fortaleciendo, los que nos van purificando, lo que nos va madurando en nuestra fe. Porque nosotros tenemos una fe muy inmadura, donde creemos que es un Dios de transacciones. Yo te pido, tú me das, yo Claro. estoy perfecta y tú allá y yo acá. Pero las cosas con Dios no funcionan de esa manera y Dios nos quiere cada vez más limpios, más puros y más cercanos a Él, porque Él quiere que seamos santos y que lleguemos al cielo y estemos siempre presentes. O sea, lo que más le duele al Señor es nuestra indiferencia y es que vayamos por el camino que a Él no le agrada, que sabe que no nos funciona a nosotros. Entonces, los problemas y los desafíos siempre van a estar, siempre van a existir, pero cuando estamos anclados al Señor, cuando estamos anclados a esa cruz, y entendemos que todo tiene un propósito en la vida, los sufrimientos y las pruebas no se convierten en motivo de desesperación ni de angustia, sino en saber que de allí vamos a salir más fuertes y mejores. Entonces, les pongo un ejemplo, cuando yo me casé con mi esposo no era un hombre de fe, nació en un hogar donde su mamá murió cuando él nació. Entonces lo crían sus abuelitos y por supuesto en su hogar había mucho dolor porque la mamá de él había muerto muy joven, dejando 3 hijos. Entonces yo hoy supongo que había mucho resentimiento hacia Dios y él finalmente no lo crían yendo a misa todos los domingos, sabía que Dios existía, lo habían bautizado, pero sus abuelos no eran unos abuelos de fe y su papá mucho menos, más el dolor que había vivido, pues había como una ruptura en esa relación con Dios. Pero cuando yo lo conocí, yo recuerdo que le dije, mira, yo voy a misa todos los domingos y para mí es muy importante ir a misa. O sea, éramos novios, yo no voy a dejar de hacer nada por ir a misa. Y él, en lugar de chocar con eso, él se ajustó a mí y era, digamos, como el plan que nosotros teníamos todos los domingos siendo novios. Pero cuando yo me casé, yo muy claramente sentía en mi corazón, yo era de ir al Santísimo, de ir a misa, que Nuestra Señora me pedía que rezáramos juntos el rosario. Y yo le decía, pero yo cómo lo voy a pedir, que recemos el Claro. rosario, esta hora me va a decir que estoy loca, ya he hecho mucho llevando la misa los domingos, ya rezar el rosario creo que va a ser una tarea muy, muy difícil. Pero pues yo se lo ponía a ella, mamá, tú verás, mamá María, tú verás cómo hacemos, pero haz que hagamos el rosario juntos. Entonces cada vez que iba a misa le podía esa petición a Dios. Y resulta que Dios nos presentó un desafío muy grande. Recién casados, teníamos un año de casados, un problema muy grande personal en la vida de mi esposo, donde además nuestra vida estaba en riesgo, donde tuvimos que salir de Colombia precisamente por esa situación y estábamos recién casados, Blanca, o sea, teníamos todo nuevo, nuestra casa nueva, donde pensábamos que teníamos toda esa estabilidad garantizada y ¡pum! El Señor permite esta situación en nuestra vida y para la gloria de Dios fue esa situación la que permitió que mi esposo empezara ese camino de conversión. Mira. Y fue allí donde, sin yo tener que decirle, hagamos el rosario, fue una persona de Dios que llega a nuestra vida en este momento de incertidumbre, de qué hacemos, a dónde nos vamos, cómo vivimos este momento, que nos dice, empiecen juntos a rezar el rosario. Desde ese momento empezamos los dos a hacer el rosario, empezamos a ir a misa juntos entre semana, intermitente, no era constante, pero fue allí donde los dos empezamos a crecer
juntos en la fe, porque esa era una petición que yo tenía y que yo le decía a Mamá María, a Jesús, yo le decía, no permitas que crezca yo más en la fe y que Él se vaya quedando atrás, porque ahí vienen los choques y las diferencias, porque cuando Dios entra a una vida, Dios va permitiéndote que tú veas y entiendas la vida de otra manera. Y Claro. quien no está sumergido en el Señor ve y entiende la vida de otra. Entonces íbamos a hablar lenguajes distintos. Sí. Y fue a partir de allí que empezamos como a crecer los dos poco a poco, con mucha paciencia. Ahí tenemos que ser muy sabias y prudentes las mujeres o los hombres que tengan de pronto más fe que sus esposas, en no imponernos, sino en que dejar que Dios en su tiempo actúe, pero nosotros no cesar de buscar la gracia, de ir a misa, de orar. La oración es muy poderosa, pero en un corazón limpio, en un corazón puro, en un corazón que busca arrepentirse. Entonces, es teniendo esa paciencia en ese proceso, pero cada uno trabajando en sí mismo y en esa relación con Dios. Sí, mira, qué importante lo que nos compartes, mi querida Natasha, cómo a veces nos hacemos esa pregunta de, ay Señor, pues no querías esto para mí, mira, ya tenemos el sacramento del matrimonio, ya tenemos esta ilusión, estamos enamorados, hemos adquirido este proyecto de vida juntos, y cómo es que te mueve, ¿sí? Llega esta prueba, como tú bien lo mencionas, y es momento de aprender a no cuestionar, pero a manera de renegar, sino que humanamente sí podemos cuestionarnos, pero sobre todo inmediatamente por esta fe y esta esperanza es como conectarnos con Dios y decir, solamente tú sabes. Y mira qué regalo tan bonito, ahora sí que este fue el regalo de bodas que Mamita María les dio a ustedes a través de esta situación que ustedes vivían, ¿verdad? El empezar con el rezo del Santo Rosario, empezar a enamorarse, y entonces a lo que nos compartes, mi querida Natasha, quiere decir que tus hijitas cuando ya nacen en un hogar católico, donde se habla de Dios, se habla de la Virgen María, se practica la religión. Ahora tu esposo en esta parte, tú pedías a Dios que no me vaya yo más arriba en mi fe, en mi relación contigo, sino que vayamos al parejo. ¿Ahorita tú consideras que están en ese mismo nivel? Para la gloria de Dios, sí, para la gloria de Dios, sí. Y ha sido un proceso que me dan ganas de llorar porque Dios es maravilloso, cómo hace sus cosas y como lo mencionas tú, mi anhelo más grande era ese, o sea, que crecieran mis hijos, no sabía si iba a tener niñas o niños en ese momento, en un hogar católico, porque yo crecí finalmente con esa disparidad, mi mamá creía, mi papá no, entonces se volvió un tema de conflicto entre los dos, tu mamá va mucho a misa, deja de estar rezando tanto, mi mamá queriendo convertir a mi papá, y yo decía, yo no quiero este caos en mi vida, Claro. yo quiero esa estabilidad en ese hogar que yo sueño. Entonces, que mis hijas crecieran en un hogar, estén creciendo en un hogar donde su papá y su mamá estén en sintonía en muchos aspectos, pero sobre todo en este, que es la educación de nuestras hijas en valores, en principios, en amor. Para mí es un regalo del cielo, es un regalo del cielo y desde que yo estaba embarazada de mi primera hija, eh, recuerdo perfectamente, porque yo era una mujer de fe, pero era una mujer de ir a misa todos los domingos y mi fe se quedaba en la iglesia, pero en la medida en que Dios me estaba permitiendo crecer más en la fe, cuando yo estaba embarazada de Emilia, la mayor, yo decía, es que yo quiero, y ahí es cuando tú sabes que es el Espíritu Santo que está dentro de ti, que está orando y que te está indicando el camino, porque esos son pensamientos que no nacen de nuestra humanidad, sino de nuestra vida sobrenatural. Y yo decía, yo quiero recibir la comunión la mayor, o sea, lo mayor, o sea, más, lo que más pueda mientras esté embarazada, para que ella reciba a Jesús. Imagínate yo pensar eso cuando yo no tenía o sea, yo nunca había llegado a ese razonamiento, entonces yo quería ir a comulgar porque entendía que dentro de mí había una vida que no era mía, sino que era de Dios y que Dios nos estaba regalando esa vida. Entonces yo iba todos los días cuando podía recibir la comunión con mi esposo, íbamos a misa, le consagramos a nuestra hija y la verdad es que Emilia es una niña llena de tantas virtudes, de tanta nobleza, de tantas bellezas que yo digo, Señor, es tuya, o sea, ella es tuya porque así lo vivimos y así lo entendimos.
Y después con Martina también fue un acto de confianza en el Señor, porque cuando nace mi segunda hija, yo estoy en ese trabajo que yo creo que es el trabajo de mis sueños, donde llevaba solo un año trabajando, todos los días presentando un programa y quedo embarazada de ella y todo el mundo era como, ¿cómo vas a quedar embarazada en un trabajo que tienes que ir todos los días a aparecer en él, donde te tienes que ver bien? Acabas de empezar, eso te van a votar cuando termines, cuando deja luz, ¿qué vas a hacer? Y yo, un acto de confianza, Señor, si tú me has dado esta vida, yo confío en ti, yo me abandono en ti. Y fue, cada una de mis hijas nos ha hecho crecer a los dos en una confianza y un amor a Dios increíble. Entonces todo va teniendo como un propósito en el plan de Dios para nosotros como individuos y como familia. Y entonces podemos hacer mención, mi querida Natasha, de lo importante que es la oración en la vida del ser humano. ¿Sí? Y esto tú se los estás transmitiendo a tus hijas. Y mira cómo es que tú nos haces esta referencia, ¿no? Yo quiero comulgar lo más que se pueda para compartirle a mi hija ese amor de Dios. Y cómo es que tú ves hoy que ya la tienes frente a ti, que ya ves esa personalidad que ella refleja, que ella manifiesta, viene como esa respuesta de Señor, aquello que yo pensaba, ¿sí? A tu manera, a tu necesidad, lo estás viendo reflejada en tu hija. Ahora, ¿cómo es la relación? ¿Cuánto se llevan tus niñas y cómo es la relación entre ellas, mi querida Natasha? Se llevan 4 años y en este momento se pelean por todo. Están la grande quiere regañar a la chiquita y la chiquita no se deja regañar por la grande, es muy chistoso. Pero la verdad es que son niñas que se quieren mucho, se identifican en muchas cosas, pero tienen también temperamentos súper distintos. Emilia es mucho más dócil, más tranquila. Martina tiene un temperamento bastante fuerte, también es la menor y uno como que consiente un poquito más a los chiquitos. Pero la verdad se llevan muy bien, aman ir a misa todos los domingos, es su plan. O sea, la menor que tiene 5 años me dice, mamá, hoy es día de misa. Entonces yo le digo, no, hija, es mañana. Ay, qué chévere. Entonces ese es su plan, o sea, para ellas es una realidad que Dios es real, que Dios existe, que Dios está presente en nosotros, que ir a misa no es una obligación, sino que ir a misa es un momento de gratitud. Mi hija mayor, Emilia, hizo su primera comunión cuando tenía 8 años, si mal no estoy, sí, a los 8 años. Ella está en un colegio católico y después de hacer la primera comunión, ellos pueden ser servidores en el altar, monaguillos, como diríamos, lo traduje del inglés al español, son monaguillos. Y lo primero que cuando le preguntaron en el salón, mira, ella no me había dicho nada, y fueron a preguntar, miren, ya ustedes pueden servir, ¿quién quiere ser monaguilla? Y ella de inmediato alzó la mano. Y es una pasión que tiene esa niña de estar en el altar, de servir al sacerdote, y jamás, jamás por mi mente pasó, nunca se lo dije. Entonces ahí es cuando uno entiende que son mociones del Espíritu Santo en sus hijos que les van impulsando a hacer ciertas cosas. Muchas mamás me decían, pero tú qué hiciste, qué le dijiste, cómo hiciste para que fuera monaguilla. Yo decía, yo no hice nada, o sea, es sencillamente el Espíritu obrando en mi hija. En la Navidad pasada, les cuento esta anécdota. La Navidad pasada, ellas quisieron ser parte del pesebre vivo, ella participó, y después en la madrugada, después a la medianoche, había un concierto de Navidad en la iglesia. Yo les dije, ¿quieren ir al concierto? Es bastante tarde. Sí, sí, mamá, queremos ir. Y resulta que después del concierto era la misa de medianoche de Navidad, y nosotros nos íbamos a ir porque ellas ya estaban cansadas, o sea, ya el sueño, si yo estaba cansada, ellas aún más, y ya nosotros habíamos ido a la misa a las 8 de la noche. Y ella me dice, mamá, yo me quiero quedar y yo quiero servir. Y yo, hija, es la medianoche, ¿cómo nos vamos a quedar? Claro. Y cuando ella vio que yo me distraje, porque mi esposo había ido al baño, Ujú. cuando vio que yo me distraje, se fue corriendo sin pedirme permiso a donde el sacerdote y le pidió que ella quería servir en el altar. No había un solo niño porque por supuesto era la medianoche Sí, y esa misa es larga. Sabemos que la misa de gallo es bastante larga, sí. y yo la veía como sus ojitos se cerraban en el altar, ella peleando con el sueño. Ay, Yo estaba cansada, mi esposo me decía, pero ¿por qué la dejaste? Y yo no la dejé, fue ella que tuvo esa iniciativa. Y ella estaba completamente satisfecha y feliz porque había cumplido con eso. ¿Qué era eso que ella tenía? Yo no sé,
pero yo sentía y vivía un momento como el cielo estaba allí presente en el altar junto a ella y ella estaba Claro. obedeciendo a la inspiración que había recibido. Qué bonito el poder ver esta manifestación en una pequeñita y sobre todo, ¿no? El orgullo que tú llegaste a vivir y a sentir por saber que tu hija, pues sí, luchaba humanamente con ese cansancio, pero seguía a Dios, obedecía a Dios. Mira cómo en ellas también, a esta temprana edad, pues dejan ver ese amor a Dios, y bien lo mencionabas, el asistir a misa no es una obligación, es una acción de gracias, es estar con el amado, reconocerlo como parte de nuestra vida. Y también tendrás ahí a lo mejor una labor muy importante, mi querida Natasha, con respecto a lo que ellas se puedan topar en la vida, porque aún en los colegios católicos, pues también, ¿verdad? Podemos tener ahí algunos compañeritos que pues simplemente están porque sus papás ahí los tienen, pero ellos sí pueden golpear también estas creencias, y habrá que enseñarles de qué manera ellas tendrán que responder, como tu mamá en su momento te enseñó, Natasha. Y se ve, mire, tiene tan solo 9 años, con la pequeña, gracias a Dios, aún me queda tiempo, pero ya a los 9 años que están en cuarto grado, Blanca, yo me cuestiono y me pregunto, Dios mío, ¿qué pasa en el corazón de estos niños donde no hay amor, hay envidias, hay rivalidades? Y a pesar de que están en un colegio que busca enseñarles el amor a Jesús, el amor a las virtudes, pero definitivamente creo que están pasando muchas cosas en el mundo. Por un lado, tanto acceso a la información que tienen los niños hoy indiscriminadamente, donde no se regula lo que ven, lo que oyen, Sí, pero por otro lado, ese desapego de muchos padres que están más enfocados en sus carreras profesionales que en sus hijos, que creen que porque los mandan a un colegio católico o porque creen que están en un buen colegio, ya se desentienden de los valores morales y se enfocan solo en darles cosas materiales. Y ya hay temas muy controversiales, o sea, ya mi hija me llega con, mira, fulanita de tal está hablando de esto, y yo digo, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Cómo abordo y manejo eso? Pero lo clave, Blanca, es esa comunicación en el hogar. A los hijos no hay que esconderles nada, y hoy en día menos, hoy hay que hablarles a nuestros hijos con temas puntuales. ¿Qué defendemos nosotros en esta casa? Nosotros en esta casa defendemos la vida, defendemos la patria potestad del que tienen los padres sobre sus hijos, defendemos que en esta casa hay solo hombres y mujeres, que cada uno ha sido creado con un propósito del amor de Dios. Es tener claro, no es tener miedo, porque nosotros como padres tenemos que adelantarnos a exacto. toda esa avalancha de información que ellas van a recibir, para que ellas no duden, sino que sepan que mamá y papá están informados, saben de qué están hablando, tienen los argumentos, y que nosotros van a encontrar las respuestas, no en los amiguitos, no en lo que les diga el internet, ni en lo que encuentren en un buscador, sino que la respuesta está en casa, y es una respuesta además dialogada, conversada, cuestionada. Si yo no sé, ni mi esposo sabe, pues lo vamos a buscar en familia y vamos a ver qué es lo que está pasando, por qué no me gusta este artista. Ya mi hija está con que, ay, mira esta cantante, mira esta otra cantante. Entonces yo les digo, mira, está chévere, son cantantes muy talentosas, lastimosamente no usan sus talentos para agradar a Dios, sino para apoyar las cosas del mundo. Está bien que tú escuches sus canciones, pero no le sigas a ella como si fuera la gran panacea, porque no lo es. O sea, yo desde los 9 años le estoy diciendo a mi hija eso, no sé qué frutos vaya a dar más adelante, pero es que hay que hablarles puntualmente a nuestras hijas y a nuestros hijos de las cosas que son y como son, no tener miedo, o sea, no pensar que es que, ay, es que los estamos, me decía una mamá, ay, es que yo no los puedo tener en una cajita de cristal. Pues yo sí los quiero tener en una cajita de cristal, pero una cajita de cristal lo suficientemente fuerte y resistente Claro. a todo lo que vaya a venir de afuera. Sí, porque entonces de lo contrario no haces tú como mamá lo que tienes que hacer y pues lo dejas a la deriva. ¿Y quién los va a educar? Pues todos, cualquier persona que se atraviese en su vida, excepto tú. Y sí es importante, mi querida Natasha, lo que nos compartes. Debemos estar informados, y sobre todo lo más maravilloso es que aquello que tú le estás compartiendo a tus hijos de cómo es el mundo, de lo que nos ofrece el mundo, pero también cuál es la verdad, lo estamos haciendo fundamentado, ¿sí? Como tú dices, estas son nuestras creencias, esto es lo que nosotros defendemos, esta es nuestra formación,
Nosotros como católicos, pues claro que va a ser un hogar cristocéntrico, donde está también la Virgen María. ¿Y cuáles son las enseñanzas de ellos? Aquí los tenemos. Aquí tenemos la palabra de Dios, que es una palabra viva, es un Dios vivo, y con esa confianza y esa firmeza que nosotros les compartimos a nuestros hijos, la verdad es conforme ellos, claro que también van a ir creyendo, aunque no van a dejar de escuchar lo que el mundo les habla, pero el que ellos se mantengan siempre adheridos a la verdad, pues obviamente esto es garantía. Y mi querida Natasha, bueno, pues estamos casi a punto de terminar nuestra entrevista, pero me gustaría mucho preguntarte, ¿qué les puedes decir a aquellas personas que nos están escuchando y que están en busca de esta respuesta de Dios, que a lo mejor viene de horas, de días, meses, años y no ha llegado esa respuesta? ¿Cómo es que tú les puedes dar un mensaje para que ellas, pues esas personas, pues sigamos manteniendo esta esperanza, esperar a que llegue la respuesta, que tarde que temprano sabemos que va a llegar? Yo les diría que Dios no está en silencio, porque a veces creemos, yo les digo, estás muy dormido, despiértate, porque me acuerdo en la barca cuando se Sí. asustaron los apóstoles, cuando venía la tormenta y él dormido, y él no Ujú. estaba dormido, él lo que estaba era fortaleciéndolos en la fe, porque ellos además tenían un privilegio que era que visualmente lo veían, nosotros ni siquiera lo estamos viendo físicamente, pero él no está dormido, él está fortaleciéndonos en esa prueba que nosotros estamos viviendo. Démosle gracias a Dios. El Padre Pío decía, denle gracias a Dios por las pruebas, por los desafíos, porque en esa prueba están fortaleciendo su fe. Estamos amando genuinamente a Dios. Es una oportunidad para amarlo sin esperar nada a cambio, porque normalmente lo amamos porque nos ha dado lo que tenemos y sabemos de cierta manera, pero Él aquí nos está pidiendo que caminemos en ese desierto con la certeza de que Él está allí, con la certeza de que Él está guiándonos, con la certeza de que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Así que ese silencio no lo interpretemos como un castigo, ni como que Dios no nos quiere, ni Dios no nos escucha, sino como la realidad de que Dios está invitándonos a aumentar nuestra fe, a purificar nuestra alma, a convertirnos en esos hombres y mujeres para los cuales nos creó, que demos esos frutos que Él quiere para nosotros y que cuando vayamos al cielo vamos a ir con un canasto bastante lleno y no un canasto vacío. Así que el miedo es natural, pero al miedo lo vence la fe, al miedo lo vence la esperanza, así que tengan fe, tengan esperanza y tengan la certeza de que todo es para la gloria de Dios y para el bien de los que esperan en Él.